O sea, sería menos 1,033. Perdón, radianes. Sería 7. Tengo problema. Otro que es un sistema de ejes centroidales, pero que no son los principales, que le damos CG. CG. Y finalmente el Los sistema de ejes principales. ¿Y el CG en qué coordenadas se encuentra? ¿Sí lo tiene? Las coordenadas del centro de... No, es que cuando ustedes ya transformaron al sistema de ejes centroidal de relaciones centroidales, la posición del centroide va a ser 0, 0, 0. Pero con respecto al primero, ¿las tiene para...? Sí. O sea, ya en el sistema de ejes centroidales, a ver, entonces, Pero a ver si... para el área concentrada 1, en Y es 400 y en Z 59.64. 59, ok. Ajá. Para el 2 es 400 y menos 90.35. ¿Sí? Ajá, sí. Para el 3 es 200 y menos 90.35. Para el 4 es 0 y menos 90. Para el 5 es menos 200 y menos 90.35. Para el 8 es menos 400 y menos 90.35. Para el 7 es menos 400 y 109.64. Para el 8 es menos 200 y 109.64. Para el 9 es 0 y 99.64. Y para el 10 es 200 y 84.64. Hasta ahí veo. Esos son los Para coordenadas con el sistema de centroidales. Sí. Pero son los principales. Ya, porque falta la rotación de... la rotación. Sí. Bueno. ¿Esos sistemas? YZ, CG, la suma, el global, pero con respecto al centro de gravedad, el centroide. Ok, el momento de inercia con respecto a Y, pero ya en los ejes centroidales, les debe dar 13.033.976.8. El momento de inercia con respecto a Z les debe dar 159.840.000. Eso está en milímetros a la cuarta. Y el producto de inercia les debe dar de menos 4.995.000. Ok. Y los momentos de inercia con respecto a los ejes principales. Los momentos de inercia con respecto a los ejes principales, bueno, el producto de inercia les va a dar 0. El momento de inercia con respecto a Y debe ser de 12.864.220. Y con respecto a Z debe ser de 160.009.756. Todos esos milímetros a la cuarta. Sí. Ya me falló, ya nada más pasaba a los principales. Ok, entonces ya con eso puedes calcular pues, el ángulo. Bueno, sí. Ya calculaste el ángulo, debiste haber calculado. Sí, para sacar eso, me dice que es de 1, ¿verdad? Menos 1. ¿El ángulo? Es el ángulo menos 1.946 grados. Ok. ¿Sí? Gracias.
todas las cargas axiales que ustedes van a obtener para cada una de las áreas concentradas, ¿qué tenemos que encontrar? O sea, quiere decir que todas las cargas se tienen que equilibrar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero. Quiere decir que si ustedes hacen la suma de todos los vectores fuerza que están actuando en cada una de las áreas concentradas, ¿les va a dar cuánto? Cero. Cero. ¿Estamos de acuerdo? Porque acuérdense que las áreas concentradas representan ¿qué? Las áreas concentradas representan ¿qué? Menos 1.9487. Las áreas concentradas. ¿Qué representan esas áreas concentradas? Son diferentes materiales, ¿no? Sí, diferentes materiales, pero ¿qué representan esas áreas concentradas? O sea, partimos de unos supuestos, unas condiciones, unas consideraciones. ¿Cuáles consideraciones fueron esas? ¿Las consideraciones? Una es que esa área no se va, esa sección transversal no se va a deformar, ¿no? No se va a distorsionar. Distorsionar. Y además, Los, o sea que va a ser un plano, va a estar girado, pero eso significa que entonces, quiere decir que todos los materiales de los cuales está constituida esa sección transversal, ¿qué? Bueno, aquí decir que todos van a estar sometidos a la carga axial. Las cargas axiales producidas por quiénes? por los momentos. Por la carga axial que hay aplicada en la sección transversal y Por los momentos. los momentos. ¿Sí estamos de acuerdo? Quiere decir que todos los elementos sea... ¿Cómo dijimos que estaba constituida nuestra viga caja? Por elementos rigidizadores. Elementos Bueno, rigidizadores. quiere decir que son elementos de pared delgada que están ¿qué? Rigidizados. Están rigidizados, o sea, tienen acoplados mecánicamente unos elementos rigidizadores que pueden ser los larguerillos en el caso de los fusilados o los atizadores, por ejemplo en el caso del ala. ¿Sí estamos de acuerdo? Los atizadores, o sea, la piel es una piel que está rigidizada. ¿Sí estamos de acuerdo? Son elementos de pared delgada. Quiere decir que toda la viga caja o la viga cajón, ¿sí?, está formada por esa piel rigidizada. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Ahora, si esa piel rigidizada, esa piel atizadora, dijimos que esos atizadores, esos elementos rigidizadores, iban a estar sometidos ¿a qué? Únicamente a carga axial. ¿Sí estamos de acuerdo? También dijimos que todo está sometido a la carga axial producida por la carga axial o por los momentos vectores. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, ¿qué más? Se considera que los elementos rigidizadores no contribuyen a... No no están están sometidos a momentos. Bueno, a corte. No están sometidos a corte. ¿Ok? Ahora, lo que este método parte es de que ustedes hacen una discretización. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa discretización que hace, que divide. O sea, quiere decir, a ver, pero no nada más es la piel.
Esos elementos de área, ¿qué me representan? Elementos de pared delgada, ¿no? Sí. O sea, ¿qué me representa esas áreas concentradas? Esas áreas concentradas me representan todo el material que está sometido ¿a qué? Cortante. A carga axial. ¿Sí estamos, ya sea piel o ya sean elementos rigidizadores. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Okay. Y entre esas áreas concentradas hay unas líneas. ¿Sí estamos de acuerdo? Esas líneas, ¿qué me representan? Sí, los elementos que están sometidos a las otras cargas. Bueno, ¿A cuáles son los otros? Los cortantes. O sea, a las cargas cortantes. O sea, todo el material que está sometido a un corte. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Okay. Pero ustedes, o sea, originalmente tienen una sección compleja. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero toda esa piel, todos sus elementos delgados, son también áreas concentradas, lo mismo que los elementos rigidizadores. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Esa línea pasa por ¿dónde? Esa línea, las líneas que unen las áreas concentradas. Con los ejes de simetría. No. Una inercia de cero. El centro de cada cara. Las líneas. El centro de cada discretización. Bueno, esa pasa por la que está formado la vieja caja de qué, dijimos. Piel. Es una piel rigidizada, ¿estamos de acuerdo? Piel. Ok, entonces, ¿esa línea pasa por dónde? ¿La línea que une las áreas concentradas? Por la superficie mediana de las pieles que conforman la viga cajón. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? ¿Dudas? Quiere decir que entre más pequeños sean nuestros elementos o en que estamos dividiendo esa sección transversal, nos estamos acercando más a qué? A ver, ahorita tienen sus ecuaciones en donde dicen, por ejemplo, fx que va a ser igual al área acá, bueno, fxk que va a ser igual al área acá, bla, bla, bla. ¿Eso qué significa? ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Cómo? Bueno, estamos considerando que son elementos de área que tienen una superficie determinada, pequeña pero determinada. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero si las dimensiones de esa área tienden a cero, entonces por aquí tenemos un modelo de qué tipo. Me acabo de decir, están diciendo que estamos ¿qué? ¿Le estamos usando en la sección transversal? ¿Estamos qué? Discretizando. Discretizando. O sea, aquí tenemos un modelo que Discretizando. un modelo discreto. Cuando esas áreas tienden a cero, entonces ¿cómo? O sea, bueno, diferencial, pero entonces quiere decir que vamos a tener un modelo, bueno, lo contrario de discreto, Indiscreto. continuo. O sea, no va a estar, va a ser un modelo continuo. Quiere decir que entre más pequeñas sean esas áreas o esas divisiones, entonces nos estamos acercando más al modelo continuo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende eso? Sí. ¿Por qué hacemos esa discretización? O sea, más fácil de manejar que. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos muchos elementos y muchas bases.
porque tenemos muchos elementos. ¿Y eso qué? ¿Qué sería un cálculo laborioso? Si lo consideramos cada uno y después lo sumamos. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Pues lo que tendríamos que considerar la tasa de trabajo. Bueno, tiene razón en el sentido de que son muchos elementos y en este caso además pueden ser de materiales diferentes. Pero si imaginan ustedes, si yo ustedes les pongo a calcular, imagínense la sección transversal así, está allá, y yo los pongo a calcular el momento de inercia y les digo, a ver, obtengan una función continua para obtener el momento de inercia de toda la sección transversal. O sea, quiere decir que ustedes tendrían que identificar la diferencial de área. Porque la función continua ya la tienen, que es la integral de, no sé, z por la diferencial de área. Lo que ustedes tendrían que hacer es encontrar una ecuación que les diga cómo cambia esa diferencial de área para cada posición de z. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, eso sería... Difícil. Bueno, eso sería bastante complejo. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero un valor muy aproximado, que eso va a depender del tamaño de la discretización, se puede hacer si partimos todos esos elementos en pedacitos y en el centro de cada pedacito ahí concentramos el área. ¿Sí estamos de acuerdo? Y con eso pues ya podríamos tener un valor. Porque si no, imagínense, pues se llevan ahí. Yo creo que si ustedes revisan los artículos, no hay ni uno que haya obtenido una función continua o alguna cosa de esas. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Una pregunta respecto al examen. ¿Para cuándo es la fecha de entrega? Pues mira, yo tengo que entregar calificaciones para, creo que es el próximo viernes, ¿no? De la próxima semana. Más tarde. Tiene El viernes. Tiene del miércoles a viernes. Viernes, pero todos me lo entregan ¿qué día tenemos clase? El jueves. ¿Sale? No. Y si es igual presentar. Igual. Entonces, supongamos que ustedes aplican una carga en su sección transversal quieren ubicar un centroide. Vamos a suponer que aplican una carga que pasa, o sea, la línea de acción de esa carga pasa por el centroide de la sección. Yo les pregunto, ¿esa sección va a girar o no va a girar? ¿Puedo volver a repetir? ¿Cómo? Ustedes tienen la sección transversal del ejercicio que está. Ya tienen la posición del centroide. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo les estoy preguntando si hacemos pasar una carga en donde su línea de acción pasa por ese centroide. La pregunta es, ¿esa sección transversal va a girar o no va a girar? Sí, es bueno. No. Si gira o no gira, ¿por qué? Bueno. Si es con respecto al centroide, perdón, sí giraría porque tendría que tendería a donde esté el eje principal. Digamos, va a girar En dirección al eje principal. A ver, vamos a suponer que la pregunta es, vamos a suponer que ustedes tienen un sistema de ejes coordenados, o están los ejes principales, o en un sistema de ejes, aunque no sean los principales, pero son centroidales. Y la pregunta es, ¿gira en su plano? ¿Va a girar en ese plano? El plano de la sección transversal. O sea,
alrededor de un eje que sea perpendicular a la sección transversal. Ya, bien, esto de la sección transversal gira así. Si yo le aplico una carga que pasa por el centroide, se tuerce, pues. No, pero porque A ver, ¿sí por qué o no por qué? es no, pero Los momentos de inercia no son cero. Si estás en los ejes principales, el producto de inercia es cero, a cero. pero no los momentos de inercia. Y yo les pregunto, si yo aplico una carga que pasa por el centroide de la sección transversal, ¿la sección transversal se tuerce? No, pero No, ¿por qué? es que porque No, ¿por qué? O sí, ¿por qué? Se torce, ¿Por qué? porque al final de cuentas, a veces es una carga así, ¿no? Al final de cuentas, la carga la recibiría pues, no como tal, digamos, los elementos, ¿no? Y esos elementos con respecto al centro de ella hay una diferencia. Pero pues, no la información. Pero el centroide es un centro que es ficticio. O sea, es un centro en el cual, digamos, todos los productos, el momento de primer orden, en principio se equilibra. Es decir, el área por el brazo de palanca, en principio se equilibra. ¿Gira o no gira? no, porque el momento de torsión va a depender de la carga aplicada a la distancia alejada del centroide. No, Bueno. dentro de uno de los ejes del escritorio, por lo tanto quedaría y no tendría repercusión en el momento de torsión, porque el momento de torsión se compone a partir de los momentos de acción. Bueno, vamos a poner. Ahora, imagínense que tiene una sección que es circular. El centroide, ¿por dónde pasa? O sea, en la intersección, De los diámetros. o sea, al centro. Si yo hago pasar una carga por ese centroide de esa sección circular, ¿esa sección va a girar o no va a girar? No, Y en el otro caso, tampoco. Pues tampoco. no, pues sí gira. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues a ver, ¿por qué? O sea, sí gira. La circular no gira, pero la que tiene ustedes sí va a girar. ¿Por qué? ¿Sí me explico? No es una sección simétrica. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿Qué no va a ser distribuido de la misma manera? Bueno, pero estamos Pero el hablando centroide del es momento- el centro de aire. el momento del primer orden, o sea, tú tienes una fuerza. La fuerza va a ser proporcional al área, pero el momento producido por esa fuerza va a ser proporcional al brazo de palanca. Pero eso te lo está dando el momento del primer orden.
Pero si estás pasando por el centroide, quiere decir que en principio esas fuerzas que hay en las áreas concentradas no se producen. Pero no se toma en cuenta la rigidez. ¿Cómo? No estamos tomando en cuenta la rigidez. Bueno, vamos a poner, independientemente de la rigidez, de todos modos va a girar. ¿Por qué? Los brazos están equilibrados. ¿Qué nos hace falta considerar ahí? La rigidez. No. ¿La distribución de quién? A ver, ¿a qué está sometida esta sección transversal? Momento estaría de alguna manera equilibrado. Y la distribución, al no ser una sección simétrica, la distribución de las cargas portantes o de los flujos de corte, pues no está equilibrado. Y al no estar equilibrado va a producir un giro de la sección transversal. A mí yo les pregunto, ¿alrededor de quién va a girar la sección transversal? De X. ¿Alrededor de quién va a girar esa sección transversal? Es de X. No. Porque es el giro es ¿Alrededor de qué perpendicular. punto? ¿De cuál? Recuerde. ¿Qué punto? ¿Alrededor de qué punto va a girar? Es el que podemos dejar fijo y alrededor de ese punto es que toda la sección va a girar. El centro de área. ¿Alrededor de qué punto va a girar la sección transversal? ¿El polo de torsión? El polo de torsión. El polo de torsión coincide con qué punto? Con el centro de Satán. Con el centro de cortantes. ¿Cómo encuentro el centro de cortantes? Hasta ahí creo. En una Eso- sección no, pues, simétrica. Eso, En una sección No, pero no estamos en una sección simétrica. eso nos lo dio usted hasta ahí llegó. Ya se los había dado y ni siquiera se acuerdan. No repasan sus notas. Es que no. A ver, ¿cómo encuentro el centro de cortantes? Que sabemos que el centro de cortantes coincide con el polo de torsión, que es el punto alrededor del cual la sección transversal va a girar. A ver, ¿qué dijimos? ¿Por qué no es el centroide? Que no es geométrico. ¿Cómo? Bueno, es el lugar en donde si nosotros aplicáramos una carga cortante, no produciría giro. ¿Cómo lo encontramos eso? Bueno, en principio tendrían todos los elementos para que me respondieran. A ver, con este método que hemos visto, ¿qué hacemos? No, con
Todo el método que vimos, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Las fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Las fuerzas. No. Las fuerzas axiales. En las cargas Las axiales. axiales. ¿En dónde? En la sección transversal. En las áreas concentradas. Y además, Cortantes. o sea, las cargas cortantes, o sea, la distribución del flujo de corte, ¿en dónde? En las líneas que unen las áreas concentradas. ¿Sí estamos de acuerdo? Quiere decir que conocemos la distribución de cargas axiales en la sección transversal y conocemos la distribución de cargas cortantes en la sección transversal. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, Si esos cortantes van a generar un momento en ese punto, ¿no? o sea, En ese punto tenemos que hacer ese punto donde todas las sumas de los momentos sea cero. se acercan. Entonces el palanca de uno, ya con eso. Exactamente. Entonces, si yo hago pasar una carga a través del centroide de una sección que no es simétrica, pues en cualquier sección transversal, ustedes aplican este método y lo que van a poner es la distribución de los flujos de corte. Ustedes saben de antemano que los momentos ya están encontrados, porque a partir de los momentos se encuentran las cargas axiales. Pero no es así en el caso del flujo de corte. Ustedes van a tener una distribución del flujo de corte. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿en dónde? Pues van a tener una distribución del flujo de corte. ¿Sí? Ustedes van a colocar o van a desplazar esa carga en un punto en el cual los momentos se van a equilibrar. Y ese punto va a ser el centro de cortantes, que va a ser el mismo que el polo de torsión. ¿Sí se entiende eso? O sea, quiere decir que ustedes tienen, por ejemplo, un ala. ¿Sí? ¿Se imaginan el ala? Sí. Con la que está aquí abajo. O sea, esa ala tiene... O sea, ¿qué tiene? La forma, ¿cómo es la forma del ala? Un perfil. Bueno, sí, muchas tienen incluso torcimiento aerodinámico. O sea, hay una conicidad, hay un flechado, hay un torcimiento geométrico, pero también hay un torcimiento aerodinámico. Todas y cada una de las secciones transversales de un ala es una sección que no es simétrica. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se está moviendo el ala? ¿Alrededor de quién cada sección transversal va a girar? Los del centro. No, del centroide. No, del centro. Del polo de torsión. Pero el polo de torsión en cada sección pues no está en la misma posición. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que la cinemática del ala es bastante compleja. O sea, cuando nosotros analizamos las vigas multifase, ¿cuáles fueron las consideraciones que estábamos haciendo? Vigas multifase. Una distribución de fases cuasi simétrica. Por lo tanto, coincidía. Pero aquí ya no. Bueno, la ventaja del método que estamos analizando es que no tenemos que pasar por la cinemática para encontrar las cargas en los elementos de esa viga carga. Porque si no, imagínense. Sí, lo ven. Incluso después de que tuvieran las cargas, ustedes podrían aproximarse a la cinemática a partir de las deformaciones producidas por los esfuerzos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende eso? Importante. Porque si yo me esperara
a obtener toda la cinemática. Estaría rudo. Bien, ¿dudas? ¿Ya? ¿Salió el ejercicio? Sí. Pero para desplazar este importante, ¿cómo se explica? Para desplazar eso. Para encontrar un centro de importante. Hay que desplazar. Ustedes van a encontrar una distribución del flujo de corte. Esa distribución del flujo de corte va a producir un momento. Ustedes van, o sea, está lo importante que produjo esa distribución del flujo de corte. Ustedes desplazan esta fuerza hacia un punto en el cual esta fuerza les produce un momento que contrarreste el momento producido por el flujo de corte. Y ese punto es el centro de corte. Recordando que el momento producido por una fuerza es el producto vectorial de un vector que fuerza y pasa un vector. por alrededor del punto alrededor del cual ustedes quieren calcular el momento y la línea de acción del vector fuerza. ¿Sí estamos de acuerdo? Cruz, el vector fuerza. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. O sea, quiere decir entonces que ustedes conocen el momento producido por el flujo de corte. ¿Sí? ¿Sería el flujo de corte básico? ¿Momento? Bueno, el flujo de corte básico, el que ustedes calculan, es aproximadamente el flujo de corte que produciría un cortante en el centro de cortantes. Nada más que su sección transversal además tiene momento de torsión. No solamente cortante, sino además tiene momento de torsión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Si ustedes logran conocer, esa es la otra, si ustedes conocen el centro de cortantes, la solución de la distribución del flujo de corte en su sección transversal sería igual a la suma de dos cosas. A la suma del flujo de corte producido por esa carga cortante más un momento producido por esa carga cortante alrededor del centro de cortantes. Suman esos dos escenarios y lo que obtienen es justamente la distribución ya del flujo de corte para la posición en la que pasa la carga. ¿Sí, más o menos? ¿Se entiende? Entonces, si ustedes tienen la distribución del flujo de corte, pueden calcular el momento producido por esa distribución del flujo de corte. Entonces, quiere decir que R cruz F tendría que ser igual a menos ese momento. La fuerza, el vector fuerza cortante ya lo conocen. El momento producido por eso también lo conocen. Y así que tienen un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas. Bueno, si tuvieran tres componentes, pueden obtener justamente la posición de R. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Bien, ¿dudas ahora sí? ¿Ya? ¿Salió? No me quedo de momento el IYZP, la sumatoria igual a 0. El de El producto de inercia con respecto a los ejes principales. No me queda 0. ¿Cuántos son los valores en el centroidal? ¿Las posiciones? Los valores de los momentos de inercia en Y y en Z en el centroidal. ¿En el centroidal o en los ejes principales? En el centroidal. En el centroide, que es paralelo al sistema inicial de coordenadas. Entonces, a ver, en el sistema de ejes centroidales, que es paralelo al sistema original, el que tiene toda la información. A ver, para el área 1 es, bueno, todos están X, pues todos están en la misma X. Entonces en Y sería 400 y en Z 59.64. Para la 2 sería 400 y menos 90.35. Para la 3 sería 200 y menos 90. Para la 4 sería 0 y menos 90. Para la 5 sería menos 200 y menos 90.35.
para la 6 sería menos 400 y menos 90.35, para la 7 sería menos 400 y 109.64, para la 8 sería menos 200 y 109.64, para la 9 sería 0 y 99.64, y para la 10 200 y 84.64, ¿sí? El momento de inercia. Ok, el momento de inercia en esos ejes alrededor de Y sería 13.033.976.8. En Z sería 159.840.000. Todo eso en milímetros en la cuarta. Y el producto de inercia sería menos 4.995.000. Pero tienes que aplicar la matriz de transformación. O sea, tú estás girando, es una rotación positiva alrededor de X. O sea, tú tienes tu sistema X1, Y1, tienes tu sistema X2, Y2. Tienes que aplicar la matriz de transformación para una rotación positiva alrededor de X. Esa sería coseno, seno. Pero es, o sea, la promoción es alrededor de X. Para los demás sería, y es coseno de teta, creo que aquí es menos el seno. Bueno, y en este caso, como sería negativo, si mantenemos el signo negativo, no importa que sea Variante de 2. Entonces, por la cual igual a 2. sí. Por y Z. A ver, ya tengo un vector. Y Z menos Y igual a Z. Que es igual menos X. Bien, si ustedes revisan varios de los textos, bueno, no hay muchos textos que hablen sobre justamente las vigas caja que tienen muchos materiales. Sin embargo, van a encontrar varios textos en donde viene este método aplicado justamente a materiales isotrópicos, o sea, cuestiones, no de materiales compuestos, sino de materiales metálicos. Y van a encontrar diferentes tipos de discretizaciones. O sea, esas discretizaciones, unas, digamos, modifican las áreas concentradas, para obtener, digamos, que los momentos de inercia sean equivalentes. Otras hacen la modificación para que la suma de áreas sea igual a la sección transversal. El problema de todas ellas es de que no pueden hacer, digamos, lo mismo de una manera junta, o sea, combinada. O sea, tendrían que hacer primero un modelo discreto para hacer las cargas axiales producidas por los momentos vectores, ¿no? Y después otra vez trasladarlas a y después otra vez discretizar para sacar el efecto de la carga axial, etc. Entonces, todos esos textos, pues como, digamos, la primera edición de esos textos están originalmente hechos, digamos, por ahí de los años 50 o 60, pues entonces no tenían los recursos informáticos de los que disponen ustedes. Entonces, ¿cómo? Entonces, ustedes ya con esos pueden sacarlo. Entonces pueden hacer discretizaciones muy grandes, con realmente pocos notable, una de esas cosas puede hacer ese proceso. ¿Sí? Ahora, una vez que tengan, o sea,
Porque su sección transversal va a estar discretizada. O sea, su sección transversal va a ser esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa va a ser su sección transversal. Ustedes van a tener aquí unas cargas axiales y aquí van a tener unas cargas portantes. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso como... Esto no es mi ala. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Con eso obtendríamos cargas y tomaría como si, bueno, tomando en cuenta que fuera un ala ideal, por decirlo, un ala rectangular, se puede tomar como una viga. No, pero yo hice una discretización con base en una sección real. Okay. Pues entonces quiere decir que tengo que trasladar esa discretización ahora a lo sección real. real. Si esto me representa ya no un sabía. pedazo. Si mi piel era así, yo dije, bueno, mi piel yo la dividí en todos estos pedacitos. ¿Sí estamos de acuerdo? En el centro de cada uno de esos pedacitos, ahí concentré el área correspondiente a cada uno de ellos. Y lo que me quedó, o sea, es esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Quiere decir entonces que si yo aquí tengo la carga axial, ¿cómo lo paso a esto? ¿Sería una carga distribuida en el área? O sea, quiere decir que si yo tengo mi área acá, aquí, digamos que esta es mi área acá, pues quiere decir que aquí tengo una carga axial. Esta carga axial está actuando en esta área. ¿Sí estamos de acuerdo? Por lo tanto, si yo divido esta carga axial Fxk entre el área acá, lo que obtengo es, o sea, obtengo sigma xk. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero entonces quiere decir que ya en mi caja real, yo lo que puedo hacer es que voy a tener una distribución de esfuerzo normal que va a ser discontinua. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero yo sé que entre más pequeños sean esos incrementos, me estoy acercando a la solución continua. ¿Sí estamos de acuerdo? Quiere decir que entonces yo necesitaría, si lo veo muy estricto, una función de interpolación. ¿Sí? Entonces sí me reconstruya la distribución de esfuerzos para obtener una cuestión continua. ¿Sí estamos de acuerdo? Igual, por ejemplo, si yo tengo aquí un esfuerzo cortante aquí, ¿qué hago con este UK, por ejemplo? O sea, yo sé que este flujo de corte está entre este y este. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí dice que si aquí tengo este pedazo, que es el límite de uno de los... Aquí tengo pues yo voy a tener aquí un valor uniforme. Y yo sé que en el siguiente pues va a haber otro valor que va a ser también uniforme, pero diferente. Y en el otro va a tener un valor diferente. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero yo sé que en realidad esta es una distribución, no es discreta, sino es continua. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? Entonces quiere decir que a partir de eso ya puedo regresar a ver cómo es la distribución de esfuerzos ya en mi sección real. ¿Sí se entiende eso? Importante. ¿Sí? ¿Podría dar los resultados de IZ en el momento de inercia con respecto a Z de los ejes principales? Y los ejes principales pues debe ser cero, el No. producto de inercia. ¿Y el momento con respecto a Z? El momento con respecto a Z, ese da 160 millones 9.756. 700. ¿Y el momento en Y? El momento en Y, 12.864.220. Hay error. ¿Cuál es?
Las posiciones. Las posiciones de las áreas concentradas ya en los ejes principales. Ajá. De eso parte todo, Luis. Ajá. Pero si ya me dio. A ver, para el área Porque es 1, con respecto a... Ah, sí. Ajá. en los ejes principales es 397.7 Ajá. y 73.19. ¿Cuánto? Ajá, 3.19. Ajá. Para el área 2 es 402.8 y menos 76.7. Ajá. Para el área 3 es 202.9 y menos 83.5. Para el área 4 es 3.06 y menos 90.3. Ajá. Para el área 5 es menos 196.8 y menos 97.09. El área 6 es menos 396.7 y menos 103.89. Sí. Para el área 7 es 403.4. Y para ¿Positivo? el área Z, ¿perdón? ¿Positivo? Negativo. Ah. Y para Z es 95.9. Para el área 8 es menos 203.6 y en Z es 102.7. El área 9 es menos 3.3 y en Z es 99.5. Y en 10, para el área 10 es 197.0 y 91.38. Vamos a verlo. Fórmula. Es esta. Es el área que multiplica Ahí, ¿no? esta sería Z. No, pero es con respecto a... Sí. ¿No es este? Sentido de Es con respecto a Z. el ángulo teta para los Entonces sí sería con Y, ¿no? Este sería con Y, se multiplica con Z. Es menos 1.946 grados. 946 grados. Sí te cambió. Cambio. Ahí está. Ah, sí. 12 Ahora millones. Ajá. Ahora va este. Este es igual a este ¿Por el área? por este por el área. ¿Dudas? No, ya no. ¿Más o menos? ¿Ya? ¿Tiene que dárselo entonces, profe? El momento de El producto de producto de inercia ese- tiene que darse. Si está en los ejes principales, el producto de inercia debe ser cero. Acuérdense que aquí es de poquito de inspiración y mucho de transpiración. No da la transpiración. Ya dieron los demás datos y no da el cero. Bueno, es que es un valor casi cero. Es Ah, bueno. te da por 10. Me da. menos 1 punto. No. Aquí está Por 10 a menos 20. 5.35 por 10 a la menos 9. Me da 5.755. No, ahí hay algo. Ya, ¿verdad? Eso tal vez es por las decimales o algo que vas arrastrando, ¿no? Ya estás muy cerca, pero... Pero no. Pero no quemando. Y es que ya me dieron los otros dos, el Z y Sí, Y. lo que pasa es que por algunos decimales... Sí, lo que pasa es que como es una sección grande, los momentos de los productos no tienen valores grandes. O sea, 5,000 y tantos contra 100 y tantos millones, pues nada. Pero de todas maneras quiere decir que ahí te saltaste algunas... No tomaste tal vez todas las decimales en algunos casos, etc. Puedes reducir la forma. ¿Cómo te puedes reducir? Centrales a principales la matriz de transformación, ¿verdad? Es que esa es hasta la que hicimos las ecuaciones. El producto La que tiene ahí ustedes, cuando nos pusimos todas las así ecuaciones. como tú lo estás poniendo. Este es el D Es el área por YP YP por que es ZP. Es la coordenada del área K en los ejes centrales principales. Espérate. A ver, intenta esto. ¿Verdad? Abajo. A ver, ponle paréntesis. Es que es así como los entrenadores de los deportistas
están ahí, a ver, no, pues otra vez y otra vez, haz el ejercicio, otra vez así. Están aquí para Hasta que que. transpiren, A ver, borro la todo esto. transpiración de los años. Van a transpirar conocimientos. Ay, pues. Este va a ser igual a este Z por este Y por el área. Zoom. Zoom. Listo. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sacaste el centroide ya? ¿Y las habías distinguido? No, sí, porque No sé. Sí, sí. vieron estas, ¿no? Que estas dos están bien. No, ¿cuáles son las que dijimos? No, ¿Será porque en los YP y ZP me daba, por ejemplo, usted decía 202 punto Ah, sí, por eso. pero una cosita de nada, lo que variaba. Sí, o sea, prácticamente ya estás en. Sí, o sea, en realidad 5.000 con respecto a 12 millones. 100 millones, que es el. 160 millones. Es nada. ¿Lo puedo dejar así? Bueno, o sea, si quieres sigue el gano, pero tú en tu casa Sí. tienes que hacer todo eso. O sea, ya eso ya no te va a dar. Ya no te va a modificar mucho las cosas. ¿Cómo es eso? No, los puntos. Pero aún así la máquina sabe cuánto es. Por alguna extraña. Sí, es que tú fuiste basando el error porque si tú hubieras considerado las coordenadas de tu sistema inicial de coordenadas y después hubieras sacado la posición del centroide, pues hubieras sacado bien. Bueno, es que lo único que hice fuera del programa fue sacar teta. Y a lo mejor por sacar sí, teta tal los vez. decimales ya se fueron ahí. Sí, eso. Es que se cuenta que este teta menos 1.9487 yo lo saqué por fuera. Y te le metiste muchos decimales. Y es que nada más empiezas a hacer, o sea, y aquí, si tú lo haces aquí, te va a meter todo eso. Si ¿dónde ven vigas cajón? A ver. Digas cajón. Vigas caja con fuselaje, el ala, los personajes, todos esos viajes. Además, Los submarinos. en los barcos, en los submarinos, en los puentes, en los automóviles, o sea, en chasis, en los trailers, en A las rocas. ¿Podrían ustedes aplicar todos los métodos? ¿Podrían aplicar todos los métodos para estimar justamente la distribución de esfuerzos en esas Ahora sí, hay que calcular las fuerzas. Claro, si ustedes tienen un chasis y un trailer, ustedes tienen una cosa como esta. Es igual. Vamos a poner un poco. ¿Qué sería? ¿Sí? ¿Qué sería con esos? Ustedes ponen el chasis y un trailer así. Lo que van a ver es esto. Esa es una viga cajón. Ustedes pueden discretizar. Partiendo la sección transversal de elementos lo más pequeños posibles. ¿Sacaste tu centroide? ¿Cuál es su limitante? Pues la velocidad del cálculo que ustedes quieren obtener, la precisión de lo que ustedes quieren obtener. Haz de cuenta que aquí está siempre lo saqué con sumatorio Ese por el. Quiere decir que lo que van a obtener es esto, del área. ya discretizado. ¿El área? No, el Sí, área la por. sumatoria de todos De Z por acá. Z por acá. Por entre elementos. Para la o sea, si quiero en Z, sumatorio de Z acá, área acá, entre área total. De YK por Ustedes encuentran área total. su centroide, van a tener aquí un vector fuerza y un vector momento, que son la base para que ustedes puedan analizar las cargas axiales, que transformado aquí va a ser una distribución de esfuerzo normal. Eso tiene la ventaja que normalmente no es de muchos materiales, es de uno solo.
quiere decir que van a tener aproximadamente la distribución de los esfuerzos normales y de los esfuerzos constantes. Aunque no sean secciones cerradas, o sea, aunque sean secciones abiertas. Si ustedes ven un puente,